Buenos días. El tema para hoy es la formación de palabras, los neologismos. Una frase que aplica a este tema es: las palabras son la invención primera y más grandiosa del hombre. Aldous Huxley. Los objetivos de este tema y de los talleres que se desprenden de este tema. 1. Comprender los cambios semánticos de las palabras derivados de la interacción social. O sea, comprender los cambios de significado del contacto social que tenemos. Segundo, emplear palabras nuevas que entran en el vocabulario de la RAE. RAE es Real Academia Española, o sea, la que asume todas las palabras nuevas que inventamos. Es como el diccionario general de la lengua española. Y tercero, identificar significados comunes y diferentes entre las regiones. Bueno, entonces empezamos por definir qué es un neologismo. Son palabras nuevas que se incluyen en uno o incluso nuevos significados de palabras que ya existían en la lengua. Este fenómeno sucede en todos los idiomas y se va acelerando por procesos sociales y políticos que refuerzan el contacto de las culturas y por ende de las lenguas. En este intercambio surgen nuevas realidades sociales y tecnológicas que deben ser nombradas con rapidez. La aparición de la revolución informática y de los medios masivos de comunicación ha ocasionado que los cambios sean cada vez mayores y más rápidos. Los procesos de formación de palabras que anteriormente tomaban generaciones, ahora se producen en cuestión de años, no en cuestión de generaciones. O a veces mucho menos se tardan en formarse nuevas palabras. Hay básicamente dos formas de originar palabras. Una, por la invención de los propios hablantes de la lengua, y la otra por simple préstamo de otras lenguas. Para el primer caso, o sea, cuando lo inventan los propios hablantes, la palabra es original y proviene de elementos que ya existían en la lengua. Se pueden usar 4 mecanismos de formación. Los mecanismos de formación los explico a continuación. Entonces, tenemos los neologismos. Neo es nuevo. Entonces, los neologismos siempre originan una nueva forma de decir las cosas. ¿A través de qué? Invención propia, o sea, de los propios hablantes, el préstamo lingüístico o el cambio semántico. La invención propia, ¿cómo se da? La invención propia se da a través de 4 estrategias: composición, derivación, parasíntesis y acronimia. Entonces vamos a ver estos 4 elementos en qué consisten. Vamos a ver entonces cómo se crean esas nuevas palabras que llamamos neologismos. Por composición, se trata de adicionar o unir 2 palabras. Por ejemplo, cuando tenemos la palabra hispano, o sea, de España, y América, o sea, que es del continente americano, del nuevo continente. Cumple años, 2 palabras que se unen. Por derivación, se trata de variar una palabra existente, ya sea por prefijos o sufijos. Recordemos que los prefijos son los que van antes de la palabra original y los sufijos son los que van después de la palabra original o primitiva. Entonces, irritable. La palabra irritar es la palabra primitiva. Y ble, que quiere decir capacidad o posibilidad, que es el sufijo. Narizón o narigudo. La palabra primitiva es nariz y los sufijos son on o udo. Estos 2 sufijos son o significan exceso, abundancia, pero siempre se utilizan para hacerlo con un tono despectivo. Negruzco. Entonces la palabra primitiva u original es el negro y el sufijo usco, que quiere decir sufijo de relación o pertenencia. Parasitario, la palabra primitiva es parásito, o sea, que vive de, y el sufijo ario, que quiere decir rotación. Tenemos por prefijos rehacer, que quiere decir volver a repetir, ¿sí? Y la palabra primitiva es hacer.
Subterráneo, sub que siempre querrá decir por debajo de. Entonces la palabra primitiva viene de tierra. Superponer. Entonces el prefijo super, que es por arriba de, y la primitiva poner. Por parasíntesis, se forma combinando los dos mecanismos anteriores, la composición y la derivación. Ejemplos: paraguaso, dos palabras, para y agua, y se le agrega aso. Entonces ahí están los dos mecanismos anteriores, el de la derivación con aso y el de la composición de las dos palabras para y agua. Pordiosero, las dos palabras por Dios y el sufijo ero. Automovilista, auto y móvil, que son las de composición, y el sufijo ista, que significa ocupación. Pisa papeles, entonces están las dos palabras pisa, papel, y quiere decir el oficio que desempeña. Por préstamo lingüístico. Entonces, por préstamo lingüístico tenemos croissant, que viene del francés, champaña, también del francés, manager del anglicismo, o sea, de Inglaterra, tiquete también es de origen anglicano, Sprite, fútbol. Chao y bacán vienen del italiano. Cambio semántico. Se origina al agregarle a una palabra que ya existía un significado que viene de otra. Por ejemplo, muro significaba pared, pero con la aparición del Facebook toma el significado que los usuarios le dan en esa red. Prensa, antes significaba comprimir algo entre dos planchas, ahora significa hacerse popular. Azafata, antes significaba la bandeja o canasta donde se transportaban objetos, ahora se le designa al nombre de la señorita que atiende el avión. Coche, antes era un carruaje, ahora se refiere al vehículo moderno. Faena significaba trabajo en algunas partes, pero ahora comúnmente se refiere a torear un momento dado. El siguiente es el taller sobre neologismos. El primer punto consiste en explicar el mecanismo de formación de esas dos palabras, mototaxista y contrafuegos. El segundo es definir esas dos palabras y averiguar de qué préstamos lingüísticos vienen, o sea, de qué lenguas son originarias esas palabras. Y el tercero, leer ese párrafo y subrayar los neologismos que tenga ese párrafo. Y luego de subrayar, los sacan en una columna y escriben su mecanismo de formación. Muestro las referencias bibliográficas que se consultaron para hacer la presentación. Que tengan buen día.